No, pero no se desconectan tanto. Digo, también es muy importante. O sea, lo que están discutiendo está bien, que es el. Bueno, digo, las asambleas siempre discuten cosas, pero, o sea, lo del plan de estudios, y pues sí, a Compu también ciertamente le hace falta como una actualización del plan de estudios, ¿no? Entonces, pues tampoco se desconecten tanto. Va, vamos a comenzar. Nos quedamos viendo justamente las formas normales, ¿no? De la lógica de primer orden. Acuérdense que el objetivo es lograr hacer resolución binaria sobre lógica de primer orden. Ya vimos que no es tan sencillo como en la lógica proposicional. Ahorita se está convirtiendo en la pantalla. De todos modos, todavía no escribo nada. Ahí está. Entonces, pues tenemos que pasar como por otras, ¿cómo se llama? Pues por otras formas normales o tenemos que considerar otros casos, especialmente con el caso de los cuantificadores, ¿no? Los cuantificadores, como ya vimos, son los que nos están metiendo un poco en estos problemas de cómo lidiar con las formas normales dentro de la lógica de primer orden. Entonces ayer, no, perdón, el miércoles lo que estábamos viendo era todo el proceso que necesitamos para llegar a forma normal clausular o forma normal conjuntiva. Y eran justamente estos 4 puntos, estos 5 puntos, ¿no? La rectificación, forma normal negativa, forma normal prenex, forma normal de Skolem y forma normal conjuntiva. Entonces teníamos que ir aplicando todas estas transformaciones hasta llegar a la forma normal conjuntiva, que es la que nos interesa para la resolución binaria. Entonces, el miércoles vimos rectificación y forma normal negativa, que fueron los ejemplos que vieron ayer con Carla. Entonces, hoy vamos a ver el resto de las transformaciones, ¿no? Vamos a ver qué es prenexar, escolemnizar y la forma normal conjuntiva. Acuérdense que el objetivo de todas estas formas normales, al igual que en la lógica proposicional, es dejar todo en forma de cláusulas y deshacernos siempre de los cuantificadores. Los cuantificadores nos van a entorpecer el proceso de resolución, entonces nos vamos a tener que deshacer de ellos. Entonces, hasta ahorita, lo único que hicimos fue la rectificación, que es un paso muy importante sobre el manejo de cuantificadores. Acuérdense que la rectificación incluía todas estas condiciones. Decíamos que una fórmula estaba rectificada si no tiene presencias libres y ligadas de la misma variable. Para eso lo resolvíamos con alfa equivalencias. Si no tiene cuantificadores sobre la misma variable, pero con alcances ajenos, esto lo podemos ver también como que cada cuantificador tiene una variable diferente. Y acuérdense que gracias de nuevo a las alfa equivalencias, es algo que podemos garantizar. Phi no tiene cuantificadores repetidos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos para todo x y luego para todo x, pues ahí nos podemos hacer de uno porque la cuantificación es doble sobre la misma variable. Phi no tiene cuantificadores vacuos, es decir, cuantificadores sobre los cuales no está utilizando la variable ligada. Y vimos también que para cualquier fórmula en FOL, en el lenguaje de la lógica de primer orden, podemos encontrar una fórmula equivalente de tal forma en la que, bueno, una fórmula phi prima equivalente, phi prima está rectificada, ¿no? Eso quiere decir que siempre podemos rectificar nuestras fórmulas. El resultado va a ser una fórmula equivalente. Luego, vimos la forma normal negativa, que al igual que en la lógica proposicional, se trata de eliminar implicaciones y doble implicaciones, y las negaciones solamente afectan a los átomos, ¿no? Esta forma normal es exactamente igual a la forma normal que veíamos en lógica proposicional. Y de nuevo, podemos garantizar que para cualquier fórmula phi existe una fórmula phi prima, tal que phi prima está en forma normal negativa y es equivalente a phi, ¿no? Entonces, hasta este punto, nosotros podemos encontrar una fórmula equivalente a cualquier fórmula que nosotros queramos, de tal forma que esté rectificada y en forma normal negativa. ¿Va? ¿Hasta aquí hay alguna duda antes de seguir con las otras formas normales? ¿Todo claro? Va, perfecto. Entonces, vamos a pasar justamente a la forma normal prenex.
o lo que se conoce como prenexar, ¿no? Vamos a decir que una fórmula está en forma normal prenex si todos los cuantificadores están al inicio de nuestra fórmula, ¿no? Entonces, todos los cuantificadores lo que vamos a hacer es traerlos hasta el principio de nuestra fórmula, ¿ok? Entonces, lo primero que va a incluir nuestra fórmula, lo primero que va a incluir nuestra expresión, es a todos los cuantificadores sobre las variables, y posterior a eso viene ya justamente el cuerpo de cada uno de nuestros cuantificadores. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo para toda x, p de x implica existe y, q de y, entonces la forma normal prenex de esta expresión es para toda x existe y, tal que p de x implica q de y. Los cuantificadores se encuentran al inicio de nuestra fórmula. Eso es lo que se conoce como prenexar. ¿Vale? Entonces, estas dos fórmulas son equivalentes, pero solamente se va a cumplir esta equivalencia bajo ciertas condiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, si nosotros tuviéramos esta fórmula de aquí, para toda x, p de x implica que existe x, q de x, e intentamos hacer lo mismo, entonces aquí ya cambiamos la semántica de nuestra expresión. Originalmente esta X estaba ligada al para todo. Y aquí en la versión prenexada, porque no está realmente prenexada, lo que tenemos es que esta X está ligada al existencial. Y entonces ahí es en donde estamos cambiando la semántica. Hay que tener mucho cuidado en la forma normal prenex, porque como el resto de las formas normales, tenemos que garantizar la equivalencia. Tenemos que garantizar que el resultado de prenexar nuestra fórmula sigue siendo una fórmula equivalente a la primera. Entonces, por eso se tienen que cumplir ciertas restricciones para que nosotros podamos prenexar. Estas restricciones nos las va a dar el proceso de rectificación. Cuando nosotros estamos rectificando, al final lo que vamos a tener es que cada cuantificador tiene su propia variable y siempre son variables diferentes. Entonces, este de aquí es algo que ya no va a estar en una fórmula rectificada. Por eso el orden en el que vamos aplicando estas formas normales es importante. Lo primero que hay que hacer siempre es rectificar. De esa forma yo sé que este caso, este escenario, es algo a lo que no me voy a enfrentar. Eso es algo que no va a poder suceder y entonces yo puedo garantizar la equivalencia del resultado de prenexar mis fórmulas, ¿no? Entonces, el proceso de prenexación funciona de esta forma. Se utilizan estas equivalencias. Algo muy importante para estas equivalencias es la condición de que X no se encuentra en las variables libres de phi. Entonces, si X no se encuentra en las variables libres de phi, se van a cumplir todas estas equivalencias. Tengo phi y para toda X psi. Eso va a ser equivalente a para toda X, phi y psi. Como X no está aquí, yo puedo traer el cuantificador antes de X. Puedo incluir perdón, como X no está en phi, yo puedo incluir a phi dentro del alcance del cuantificador sin modificar la semántica de la expresión que tenemos acá. Trajimos el cuantificador antes, pero como no está afectando, como no hay ninguna variable y aquí, entonces la semántica se queda exactamente igual. Tenemos también phi o para toda x psi y pasa lo mismo. Tenemos también phi y existe x psi y de nuevo, como no está presente en phi, no afecta la semántica. Entonces estas cuatro equivalencias son algo que siempre se va a cumplir siempre y cuando esta condición de aquí se cumpla. Esta condición va a ser sumamente importante. X no puede aparecer en phi. Si X aparece en phi, entonces ya no son fórmulas equivalentes. En realidad, estas equivalencias también se cumplen tanto para la implicación como para la equivalencia.
Pero ¿por qué no son necesarias en este punto? ¿Por qué no nos interesa la equivalencia entre perdón, utilizando la implicación y la doble implicación? ¿Por qué solo nos podemos quedar con la disyunción y la conjunción? Exactamente, porque ya estamos en forma normal negativa. En este punto ya no tenemos ni implicaciones ni equivalencias. ¿Ok? Exactamente. ¿Hay alguna duda con esto? Va, perfecto. Ahora, todas estas equivalencias se cumplen también a la inversa, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay que recordar que el operador de conjunción y de disyunción conmuta. Entonces no importa si el para todo está del lado derecho o está del lado izquierdo, se siguen cumpliendo, ¿no? Podemos meter la fórmula dentro del alcance del cuantificador sin ningún problema. Ok, perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí con la forma normal Prenex? Va, perfecto. Entonces, la forma normal Prenex, bueno, pues es bastante sencilla. Si nuestra fórmula ya está rectificada y en forma normal negativa, lo único que hay que hacer es traernos todos los cuantificadores hasta el frente de la fórmula. ¿Ok? Perfecto. Ahora, algo importante de la forma normal Prenex, que lo voy a poner acá arriba, para toda phi en fol existe phi prima tal que phi es equivalente a phi prima y phi prima está prenexada. Esto quiere decir que siempre podemos encontrar una fórmula en forma normal prenex que sea equivalente a cualquier fórmula dentro de for, ¿vale? Para cualquier fórmula que nosotros tengamos, siempre podemos encontrar una fórmula equivalente, pero que esté prenexada. Y acuérdense que esta noción de la equivalencia hago mucho énfasis en ella en cada forma normal, porque es muy importante el hecho de que si nosotros vamos a hacer resolución binaria, se tiene que preservar la semántica, o se tiene que preservar el significado de nuestras fórmulas para garantizar que lo que estamos demostrando, a pesar de que no es explícitamente la fórmula que tenemos, estamos demostrando algo correcto, ¿vale? Entonces, no es lo mismo que nosotros queramos demostrar una fórmula y hagamos la resolución binaria sobre algo que ni al caso, que no tiene nada que ver. Entonces, es por eso que la equivalencia va a ser siempre muy importante. Podemos ir haciendo todas estas transformaciones preservando la equivalencia de estas fórmulas. Así, con el resultado, podemos hacer resolución binaria sin ningún problema. ¿Ok? Vale. Entonces, eso es lo que corresponde a la forma normal Prenex. Y ahora vamos a ver la forma normal de Skolem. ¿De qué se trata la forma normal de Skolem? Hasta este punto, si nosotros seguimos cada una de las transformaciones que hemos aplicado a nuestra fórmula ya está rectificada, nuestra fórmula ya tiene todos los cuantificadores al principio de la fórmula y nuestra fórmula al mismo tiempo ya está en forma normal negativa. No incluye ni implicaciones ni equivalencias y las negaciones afectan únicamente a los átomos. Entonces esas son condiciones que ya se cumplen hasta este punto sobre nuestra fórmula. Sin embargo, todavía hay un conflicto, que es un conflicto del que les mencioné hace rato. Todavía tenemos cuantificadores y el objetivo es deshacernos de estos cuantificadores. Entonces, la forma normal de Skolem lo que hace es justamente deshacerse de estos cuantificadores. Entonces, ¿de qué forma nos vamos a deshacer de los cuantificadores?
Pues bueno, vamos a utilizar dos reglas en este caso. Si nosotros tenemos, primero lo vamos a separar de dos formas. Lo primero que vamos a hacer es deshacernos de los cuantificadores existenciales. Entonces, vamos a quitar los cuantificadores existenciales. ¿No? Entonces nos vamos a deshacer de esos cuantificadores. Y para eso vamos a utilizar dos reglas. La primera nos dice, si tú tienes un cuantificador sobre una fórmula, así, el cuantificador existencial es lo primero que tienes. Tienes una fórmula que te dice existe X tal que phi. Entonces esto lo vamos a hacer, lo vamos a cambiar por phi, en donde sustituimos todas las apariciones de X por C, en donde C es una constante nueva. Es decir, traemos una nueva constante y sustituimos todas las presencias de X por esa constante. Y nos deshacemos de esta forma del cuantificador existencial. ¿Por qué hacemos esto? ¿Qué nos está diciendo el cuantificador existencial? El cuantificador existencial nos está diciendo, al menos existe un individuo de tu universo de discurso que cumple con phi. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Exhibir quién es este individuo. ¿Y de qué forma vamos a exhibir quién es este individuo? Trayéndonos una constante nueva, una constante que no esté presente en la fórmula. Porque nosotros no podemos hablar de las constantes que ya están en la fórmula. No podemos decir, ah, sí, es para tal, ¿no? Nosotros lo vamos a hacer sobre una constante nueva. De esta forma nos vamos a deshacer del cuantificador existencial. Si el cuantificador existencial es lo primero que vemos en la fórmula, entonces basta sustituir las X por una constante nueva. Exhibir quién es el elemento que está cumpliendo con phi. Y así nos deshacemos de los existenciales. Ahora, si lo que sucede es que antes de este cuantificador existencial, yo tengo una serie de cuantificadores universales, tengo n cuantificadores universales y después tengo el cuantificador existencial. Entonces no voy a sustituir la X por una constante, sino que voy a sustituir la X por una función en términos de todas estas variables. ¿Por qué? Porque aquí mi existencial está dado en función de todas estas variables antecedentes. Todos estos cuantificadores antecedentes afectan a esta fórmula, especialmente al existencial. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Se sustituye por, lo voy a poner abajo, para toda x1 hasta para toda xn. Acuérdense que ahorita nos estamos deshaciendo únicamente de los existenciales y quitamos el existencial, dejamos solo phi y sustituimos todas las x por una función g en términos de todas las variables que lo anteceden. Aquí obviamente también es nueva. ¿Vale? Entonces, si lo primero que veo es un existencial, lo sustituyo por una constante y listo. Pero si en cambio veo primero un universal o un conjunto de universales, sustituyo el existencial, la variable del existencial, por una función en términos de todas estas variables que están antes. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Si nosotros tenemos, existe Y, tal que R de Y, entonces para escolemizar esta fórmula, simplemente sustituimos la Y por una constante, R de C. Nos deshacemos del cuantificador y en lugar de Y ponemos una constante nueva. Aquí la constante puede ser la que nosotros queramos siempre y cuando sea una constante nueva.
Ahora, si tenemos para toda X existe Y, tal que P de XY, entonces conservamos el para todo y nos deshacemos del existencial sustituyendo la Y por una función en términos de X. Entonces sería para toda X, P de X, a X no le hacemos nada, y G de X. ¿Por qué? Porque estamos sustituyendo esta Y por una función en términos de todas las variables cuantificadas universalmente previas a el existencial. Ahora tenemos para toda X, para toda Y, existe Z, tal que P de A, X, F de Y Z. Y queremos escolemnizar esta fórmula. Entonces los para todos los conservamos. Para toda X, para toda Y. Lo único de lo que nos vamos a deshacer es del existencial. Entonces tengo para todo X y para todo Y. R, no, perdón, P. A era una constante, entonces no le hago nada. X está cuantificada universalmente, entonces no le hago nada. Y está cuantificada universalmente, entonces no le hago nada. Z es la que voy a cambiar por una fórmula en términos de todas las variables cuantificadas universalmente antes. Entonces tiene que ser un símbolo de función nueva. Aquí ya estoy usando F, entonces voy a usar G. Y tiene que ser en términos de todas las variables cuantificadas universalmente antes, X y Y. Entonces G de X con Y. ¿Vale? ¿Hay alguna duda con el proceso de escolemización? Va. Perfecto. Entonces, si yo ya pasé por la rectificación, la forma normal negativa, la forma normal prenex y la forma normal de Scolem, en este punto, ¿qué puedo decir de mis variables? Todas estas variables, ¿bajo qué cuantificador o bajo qué tipo de cuantificador están ligadas? Todas las variables van a estar ligadas a qué cuantificadores. Exactamente, un para todo, a los cuantificadores universales. En este punto, todas mis variables están cuantificadas universalmente. Todas las variables. ¿Por qué? Porque ya nos deshicimos de las variables cuantificadas existencialmente. En este punto solamente tengo cuantificadores universales. Entonces, como ya tengo cuantificadores universales, simplemente los omito. Ya no escribo los cuantificadores universales porque sé que todas mis variables están cuantificadas universalmente. Entonces ya no tengo que hacer la distinción entre cuantificación universal y existencial. Entonces, si yo tenía para toda X, para toda Y, P de A, X, F de Y G de XY, lo voy a escribir ahora como P de A, X, F de Y, G de XY y listo. Omito los cuantificadores. ¿Por qué? Porque yo ya sé que cada una de estas variables está cuantificada universalmente. Y yo ya sé en qué punto están cuantificadas, porque también ya pasé por el proceso de prenexación. No hay dos cuantificadores sobre la misma variable. Yo sé que esta X y esta X de acá están cuantificadas por el mismo cuantificador universal. Esta y esta Y de allá están cuantificadas o están ligadas al mismo cuantificador universal. Entonces ya no los tengo que escribir. Ya no escribo estos cuantificadores. Y este sería el resultado de la escolemnización completa de mi fórmula. ¿Ok? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Va. Ahora,
Hasta este punto hemos hablado de la equivalencia en cada una de las formas normales. La forma normal de Skolem no preserva esta equivalencia. Cuando nosotros escolemnizamos una fórmula, perdemos esta equivalencia. Y eso podría ser un problema. Pero lo que tenemos como resultado, o sea, esta fórmula de aquí, claramente esta fórmula no va a ser equivalente a lo que nosotros tenemos acá. Su semántica cambió. Ya no tenemos la equivalencia, ya perdimos esta noción de equivalencia. Pero no es tan grave porque no tenemos la equivalencia, pero tenemos otra noción importante, que es la equisatisfacibilidad. La equisatisfacibilidad nos dice que, vamos a decir que dos fórmulas, phi y psi, son equisatisfacibles si y solo si phi es satisfacible cuando psi es satisfacible. Ok, entonces lo vamos a denotar de esta forma, phi x satisfacible a psi. ¿Esto qué nos está diciendo? Dos fórmulas van a ser x satisfacibles siempre que cuando una es satisfacible, la otra también lo es. Es una relación de equivalencia, entonces si psi es satisfacible, si yo demuestro que psi es satisfacible, puedo garantizar que phi también es satisfacible. Y si yo demuestro que phi es satisfacible, entonces puedo garantizar que psi también es satisfacible. Nuestras fórmulas no son equivalentes, semánticamente no son equivalentes, pero sí son equisatisfacibles. Cuando una es satisfacible, la otra también lo es. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, todas las tautologías van a ser equisatisfacibles siempre, porque siempre son equivalentes, siempre son satisfacibles, entonces, pues, cuando una lo es, la otra también lo es. Pero en este caso, algo importante es, para toda fórmula phi, existe una fórmula phi prima tal que phi prima está escolemnizada y phi es equisatisfacible a phi prima. ¿Esto qué quiere decir? Ya perdimos la equivalencia, ya no tenemos una fórmula equivalente, ya no podemos hablar de esta equivalencia lógica. Pero aún así, nosotros podemos continuar con el proceso de resolución porque si demostramos que esto es satisfacible, entonces esta fórmula de acá también es satisfacible. A lo mejor el proceso de resolución ya no lo vamos a poder hacer sobre una fórmula equivalente, pero sí lo vamos a poder hacer sobre una fórmula equisatisfacible. Entonces el resultado que nosotros obtengamos de hacer resolución binaria sobre esto lo vamos a poder extender a esta fórmula de acá. ¿Ok? Entonces, la noción de equisatisfacibilidad es la que nos va a permitir escolemnizar nuestras fórmulas, deshacernos de los cuantificadores y aún así poder hacer resolución binaria extendiendo los resultados obtenidos sobre este. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Vale, perfecto. Entonces eso nos lleva a nuestra última, este, esto nos lleva a nuestra última forma normal, que es justamente la forma clausular.
Ojalá me patrocinaran, así me saldría más barato tomar tanta agua. Vale, ¿de qué va la forma clausular? Pues aquí de nuevo, la forma clausular pues es exactamente lo mismo que teníamos en la lógica proposicional, en el sistema lógico que estábamos viendo antes, ¿no? Entonces, la forma clausular se refiere justamente a expresar todas a expresar justamente nuestra fórmula como una conjunción de disyunciones. ¿No? Entonces, ¿se acuerdan que era una cláusula? Bueno, una cláusula es una disyunción. En el caso de la lógica proposicional era una disyunción de literales. Aquí vamos a decir que se trata justamente de una disyunción de predicados, ¿no? O de átomos, más bien. Entonces nosotros veíamos las cláusulas y le hacíamos zoom, era como un N1 o N2 o N3 y así, ¿no? O NN. Así se veían nuestras cláusulas. Entonces lo que decíamos es que una fórmula está en forma normal clausular o en forma normal conjuntiva si está en forma normal conjuntiva, si solo si es de la forma una conjunción de disyunciones. C1 y C2 y esta CK, donde CI es una cláusula. ¿No? Entonces, vamos a decir que está en forma normal clausular o en forma clausular si tiene esta fórmula. Es una conjunción, aquí todas están unidas por conjunciones, de disyunciones. Cada cláusula está unida por disyunciones. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto? Y aquí lo que podemos garantizar es justamente, aquí sí se puede garantizar la equivalencia. Podemos decir que para cualquier fórmula podemos encontrar una fórmula equivalente en forma normal clausular. No, perdón. O de la equisatisfacibilidad también, ¿no? Porque ya pasamos por el proceso de rectificación, lo cual nos lleva a el algoritmo para llegar a forma normal clausular. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, es el que ya habíamos visto. 1, rectificamos. 2, pasamos a forma normal negativa. 3, prenexamos. 4, escolemnizamos. 5, distribuimos conjunciones sobre disyunciones. ¿No? Nosotros ya sabemos que para pasar cualquier fórmula en forma normal negativa o cualquier fórmula más bien que ya no tiene ni implicaciones ni equivalencias a forma normal clausular o a forma normal conjuntiva, basta con aplicar las leyes de distribución. ¿Vale? Y aquí vamos a agregar dos pasos más, que son dos pasos muy importantes. Tenemos que cada cláusula tiene que tener nombres
de variables diferentes. Como todos están cuantificados universalmente, pues todas mis variables yo puedo hacer alfa equivalencia, ¿no? Entonces, renombramos variables para que sean ajenas por cláusula, ¿no? Ok, entonces estos son los 6 pasos que nosotros necesitamos para poder llegar a forma normal clausular. ¿Vale? ¿Hay alguna duda hasta aquí? Ok, entonces vamos a hacer un ejemplo. Interesante para hacer ese. Aquí está. Va. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Em, para toda X, P de X implica que existe Y, tal que para toda X, Q de Y, Q de X, y P de Y. Esta es la fórmula que nosotros tenemos que pasar a forma normal conjuntiva, ¿no? Entonces el primer proceso era, bueno, voy a poner acá, rectificar. Y si recordamos, rectificar justamente lo que nos decía el proceso de rectificación, pues era quitar cuantificadores bajos, que no haya la misma presencia de una variable libre y ligada, y que cada cuantificador tenga un nombre de variable diferente, ¿no? Que cada cuantificador se haga sobre una variable diferente. Entonces, vamos a rectificar nuestra fórmula. Entonces, lo primero que hacemos es que no haya presencias libres y ligadas de la misma variable. En esta fórmula ni siquiera tenemos presencia de variables libres, entonces por eso ya no tenemos justo. De ahí ya no tenemos presencia ni de variables libres. No tenemos presencia de variables libres y ligadas sobre la misma variable, ¿no? Todas mis variables están ligadas. Esta X está ligada a esta de acá, esta X está ligada aquí, esta Y está ligada acá y esta Y también está ligada acá. No hay presencia de variables libres y ligadas. Ahora, phi no tiene cuantificadores de la misma variable con alcances ajenos. Aquí podemos ver que sí está pasando, ¿no? Aquí tenemos para toda X y aquí tenemos para toda X. Cuantificadores sobre la misma variable, pero ajenos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a aplicar una alfa equivalencia. Para toda Z, P de Z implica que existe Y. Para toda X, Q de XY y P de Y. ¿Vale? Cambiamos esta X por una Z. Entonces todas las apariciones las movemos para acá.
¿Vale? Entonces ya no tenemos ni presencias de variables libres y ligadas sobre la misma variable, ni cuantificadores de la misma variable con alcances ajenos. No podemos tener cuantificadores múltiples, pues aquí no hay ningún cuantificador múltiple, cada cuantificador tiene su propia variable. Y phi no tiene cuantificador. ¿Por qué son ajenos? Ah, porque el alcance es hasta acá y este alcance era hasta acá, todo esto. Vale, entonces este es el alcance de una, mientras que este es el alcance de la otra. Aquí se pierde justamente el alcance de esta X porque ya están tomando su valor en el segundo cuantificador que tenemos acá. ¿Vale? Este es el alcance de una, mientras que este es el alcance de la otra. ¿Sí? Sí, o sea, el alcance es todo esto, pero esta X de aquí no tiene, esta X de acá no está ligada a la X que tenemos acá, porque aquí hay otro cuantificador. Quizás sí no son alcances ajenos, sino más bien son cuantificadores múltiples sobre la misma variable, ¿no? Porque este es un cuantificador sobre X y aquí tenemos otro cuantificador sobre X, y eso es algo que no nos permite la rectificación. Sería más bien el hecho de cada cuantificador tiene una variable diferente. ¿Vale? Como aquí se está sobreescribiendo, por decirlo de alguna forma, el alcance de esta X de acá, entonces tenemos que cambiar una de las dos. ¿Vale? Va, perfecto. Entonces, con esto ya tenemos que... nos falta eliminar cuantificadores vacuos, que tampoco es el caso, ¿no? Todos los cuantificadores tienen variables, o todos los cuantificadores usan la variable que están cuantificando. Entonces, no hay cuantificadores vacuos, por lo tanto, ya rectificamos nuestra forma. Ahora hay que pasar a forma normal negativa. Entonces, lo que nos dice la forma normal negativa es te deshaces de todas las implicaciones, equivalencias, y las negaciones solo afectan a fórmulas atómicas, es decir, a predicados. Entonces, el único caso o lo único de lo que nos tenemos que hacer es de esta implicación. Entonces, como nos deshacemos de ella, pues es para todo z, no p de z, o existe y tal que para toda x, q de xy y p de y. ¿Vale? Entonces, ya no tenemos implicaciones, las negaciones solamente están afectando a fórmulas atómicas y no hay equivalencias tampoco. Por lo tanto, nuestra fórmula ya está en forma normal negativa. Ahora lo que vamos a hacer es prenexar. Prenex. Entonces, ¿de qué forma prenexamos? Pues lo único que tenemos que hacer es traer todos los cuantificadores hasta el principio de nuestra fórmula. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice aquí de este lado es, tenemos que mover este cuantificador primero hacia acá. Y entonces vamos a tener en un paso, existe y, tal que para todo z, no p de z, o en un solo paso. Acuérdense que solo estamos haciendo un paso. Q de xy y p de y. Ahí todavía no está prenexada porque todavía tenemos este cuantificador acá. Y entonces lo que nos dice pues es justamente, ok, tráete este cuantificador hasta acá. Para toda x existe y, para toda z, no p de z, o para toda, perdón, aquí este ya no está, q de xy y p de y. ¿Vale? Entonces, de esta forma, nuestra fórmula ya queda prenexada. Todos los cuantificadores están al principio. Y ahora viene, déjenme la copio para no estar. Vamos a escolemnizar. ¿Qué me dice Escolem? Deshazte de todos los cuantificadores existenciales.
solo está este. Entonces, tiene un cuantificador universal antes. Entonces, vamos a cambiar todas las y por una función nueva en términos de la variable x. Entonces, me queda para todo x, para todo z, no p de z, o q de x, y ahora ya no va a ser y, sino una función en términos de x, porque x es la variable que estaba antes del existencial. Y p de f de x. Sustituimos todas las y por f de x. Entonces nuestra fórmula queda de esta forma. ¿Vale? ¿Alguna duda con la prenexación? Digo, con la escalamización. Vale. Entonces ya tenemos puros cuantificadores universales. No es necesario ponerlos. No p de z o q de x con f de x y p de f de x. Y ahora lo que vamos a hacer es pasar a forma normal conjuntiva, es decir, distribuir la disyunción sobre la conjunción, ¿no? Porque aquí justamente lo que tenemos es nuestro conectivo principal, es una disyunción, cuando lo que queremos es que sea justamente la conjunción. Entonces simplemente distribuimos esta disyunción sobre esta conjunción. ¿Y qué nos queda? Tenemos no p de z o q. Ah, bueno, déjenme. Voy a cambiar el color para... Es forma normal conjuntiva. Entonces tenemos no p de z o q de x, f de x y no p de z o p de f de x. Este de aquí y es mi fórmula en forma normal conjuntiva. Si el existencial estuviera antes que el para todo z, entonces las funciones irían... Exactamente. Bueno, sí. Las funciones, si aquí tuviéramos el existencial hasta acá, entonces nuestra función sería en términos de x y z. ¿Vale? Pero las variables no son ajenas. Ah, bueno, sí. En este caso, bueno, sí, justamente falta el último paso, ciertamente, que sería tener variables ajenas. No p de z o q de x, f de x y no p de w o p de f de qué. Y ahí ya tenemos variables ajenas para nuestro conjunto, ¿vale? Para nuestras cláusulas, perdón. Nuestro conjunto de cláusulas. Esto ya está en forma normal conjuntiva o en forma clausular, y sobre esto que tenemos aquí es sobre lo que ya podemos aplicar resolución binaria. ¿Vale? ¿Alguna duda con esto? Ok, perfecto. Entonces, vamos a dejar hasta aquí la clase. Solamente una cosa rápida. Con esto ya lo único que nos faltaría sobre lógica proposicional es resolución binaria. Entonces, en los primeros días de la próxima semana vamos a terminar el tema de lógica de primer orden. Y yo creo que publicaríamos su examen el día viernes de la próxima semana. ¿Va? Para que lo tengan en cuenta. El próximo viernes publicaremos el examen y como siempre pues tienen una semana para entregarlo. ¿Ok?
Ahí hay una clase que falta, pero en realidad hay un día que no hubo clase, que está marcado en el calendario. Tengo que checar bien los calendarios, pero sí, hay un día que no hubo clase y por eso está faltando un video, ¿vale? Pero en realidad ya están todas las clases arriba. Ya todas las clases que tuvimos están ahí arriba, solamente checo el calendario para que las fechas coincidan bien, ¿va? Sí, les comparto el PDF de las notas. Sí, claro que sí. Ah, ok, perfecto. Entonces, pues nos vemos el lunes. Bonito fin de semana. Descansen.